Shalom. Eh, Quería empezar eh, a estudiar un tema que es uno de los temas de mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Entonces, especialmente va a ser importante para la gente que vive acá en Israel, o que tal vez recibe fruta que se exportan de acá afuera. Pero es un tema que la gente no lo conoce muy bien. Generalmente, cuando viven acá, el tema se llama Trumot Umasrot, la ofrenda de los diezmos que hay que sacar de todos los frutos de la tierra. Cuando uno vive acá, muchas veces en los supermercados ya hay alguien que está encargado de esto, entonces tú compras toda la fruta y la verdura ya que se separaron los Trumot Umasrot. Pero si uno tiene un lugar que venden y no hacen esto, porque hay gente que tal vez no conoce, no es religiosa, o tú tienes en tu jardín todo tipo de verduras que están creciendo, fruta, entonces comes sin hacerle tu masrota, una cosa, una falta grave. Entonces, yo creo que podemos estudiar esto un poco en el libro del Rabbe Melamed. Entonces, en el Pinene Alajá, este tema ya se ha vuelto a escribir también en Pinene Alajá de Rabbe Melamed, está más extenso, pero yo quiero ahora leerlo como se publicó al principio, que es más resumido, aunque un tema que lo tocamos en el Majón Meir, pero no se grabó bien. Hay mucha gente que tal vez vive acá que necesita conocer esto. Entonces yo quería empezar a estudiar. Se llama entonces Trumot Masrot. Eh, Vamos a ver. Entonces, está en mi libro, es el capítulo 12. Vamos a empezar con la primera ley. Puede ser que nos van a tomar unas cuantas clases, pero es importante conocer el tema, una de las mitzvot de la Torah que hay que conocer. Entonces dice así, Midoraita que Israel Baretz. Cuando esta ley de Trumot Masrot, de sacar la ofrenda de toda la verdura y frutas que crecen acá en la tierra de Israel, es de la Torah, cuando la mayoría de Israel está en la tierra de Israel. Entonces empieza a explicar el Rab, una de las mitzvot que depende de la tierra de Israel. Hay mitzvot especiales que dependen de la tierra de Israel, hay otras que no, que tú vives fuera de Israel también tienes que cumplirla. Frutas y verduras que crecen fuera de la tierra de Israel no hay que hacer trumot umasrot, es solo en la tierra de Israel. Es la mitzvah de separar trumot umasrot. Eh, Trumot, después vamos a ver qué es el plural de truma. Truma es una ofrenda. Truma Maaser es un diezmo y Trumot, un Maasrot, está en plural. O sea, hay por lo menos dos ofrendas y dos Maasrot. En verdad eso es lo que hay, son cuatro regalos que hay que sacar. A Trumot y Maasrot, los Trumot y los Maasrot es una expresión de la santidad que existe en la fruta y en las verduras que están creciendo en la tierra de Israel. Porque esta tierra de verdad es santa, tiene que luchar. Y por eso cada fruta que crece en ella tiene también que luchar. Y por eso ordenó la Torah separar un porcentaje especial de la fruta con un objetivo santo. Frutas que crecieron fuera de la tierra de Israel, que están fuera de la Kedushá o alejadas de la Kedushá, no tienen parte de esta mitzvah. Y tenemos que saber que la santidad de la tierra de Israel es eterna.
aun cuando la mayoría del pueblo de Israel vive fuera de la tierra de Israel. La santidad se mantiene fija y existe. Solo que en ese momento, cuando el pueblo no está acá en la tierra, esta santidad está oculta. Y eso se expresa en las mitzvot que dependen de la tierra. Porque estas mitzvot que dependen de la tierra solo se cumplen en forma práctica de la Torá cuando el pueblo de Israel está viviendo en la tierra de Israel. Y así es también con Trumot Masrot. Eh, que no es suficiente para poder cumplir esta mitzvah de la Torá con la santidad de la tierra de Israel solamente. Se necesita también para que esta mitzvah sea de la Torá, que el pueblo de Israel viva en la tierra de Israel. Y entonces, una mitzvah de la Torá, que las frutas que están creciendo acá y las verduras se tengan que separar. Pero los sabios, como nosotros tenemos mitzvot de la Torá y mitzvot de los sabios, que la Torá misma les da a ellos la obligación de cuidar a la Torá, poniendo algunas leyes que nos recuerden de la mitzvot para que no se nos olvide, por ejemplo. Entonces, como los sabios aumentan cercos para cuidarnos de no pasar a llevar las prohibiciones, también hacen mandamientos que ellos deciden que es algo necesario para el pueblo, para mantener la mitzvot, que no se olviden. Entonces los sabios eh, fijaron que aunque no haya la mayoría del pueblo de Israel en Israel todavía, se debe cumplir la mitzvah de Trumot Masrot. Entonces hoy día, Aval, entonces hoy día esta mitzvah es de los sabios. Pero, ¿qué significa de los sabios? Es una mitzvah, una cosa muy importante que tenemos que saber, que de dónde tienen los sabios la posibilidad de hacer cercos y dar mitzvot, obligar al pueblo a cumplir mitzvot, es una, es uno de los mandamientos de la Torah, escuchar a los sabios. Entonces, y la Torah le exige a los sabios hacer cerco. Entonces, de verdad, cuando nosotros escuchamos a los sabios, estamos escuchando a la Torah, porque la Torah nos ordena escuchar las palabras de los cercos y las mitzvot que ponen los sabios. Entonces, al final es de la Torah, pero eh, para que se dé esto realmente de la Torah, necesita que la mayoría del pueblo de Israel esté acá. Entonces, una mitzvah de los sabios, ¿qué diferencia hay si una mitzvah de los sabios de la Torah? Que los sabios, cuando ellos restringen algo o hacen o deciden que hay una obligación que tenemos que cumplir, cuando hay necesidades muy grandes, pueden eliminar sus restricciones. Entonces es importante saber si esto es de la Torah o de los sabios. Hoy día, Trumot Umansrot es de los sabios, pero tenemos que saber también una cosa muy importante. Una persona que pasa a llevar una prohibición de los sabios con intención, tiene pena de muerte del cielo, que no lo quiera. Entonces, Dios, como está escrito en la Torah, en verdad, en Deuteronomio 17,
Eh, y ahí está hablando de una ley que se llama Saquem Mambré. ¿Qué significa Saquem Mambré? Eh, si hay una duda en un lugar sobre alguna ley, ¿qué dice la Torá? E irás al lugar donde yo escogí y preguntará a los sabios de los Kohanim y a los sabios de la época, a los jueces. Eh, ¿Saben dónde estaba ese, el gran juzgado de Israel, de 71 sabios? Había un juzgado pequeño en cada ciudad, pero cuando había una duda grande y no se podía no encontrar la ciudad, se llevaba esto al Sanedrín, al gran juzgado, que estaba en el templo, por fuera del templo donde no hay Kedushá, podía estar un israelí ahí, porque hay partes que solo puede entrar un Cohen. Entonces ahí, en el mismo edificio del Beit HaMikdash, del templo, por fuera, estaba la gran asamblea, el gran juzgado de Israel. Porque una de las cosas que nosotros sabemos, que ya dijimos varias veces en distintas shurim, clases, que el pueblo de Israel tiene un solo rey, es Dios. Él es el rey de este pueblo. Y cuando el rey David, por ejemplo, salía a la guerra, preguntaba al gran Cohen o al profeta si salir o no salir a Dios. Y Dios decía, sale. El rey de Israel tiene que ir con un Sefer Torah cada vez que sale de la casa. Porque él, como es tan grande, tan importante, tiene que recordar que él es el siervo más grande de todos los siervos de Dios. Para no perder el entendimiento verdadero que todos somos siervos de Dios. La gran asamblea en el templo. El rey verdadero acá es solo Dios. Entonces, se decía ahí en esa ley que si tienen duda en alguna ciudad, se va al Sanedrín y se pregunta. El sabio puede tener una idea distinta, hay discusiones. ¿Cómo se hace la ley en el Sanedrín de los 71 sabios? La mayoría. Y ahí se fija la ley para todo el pueblo de Israel. Si no, el Sanedrín puede haber discusiones. Pero una vez que el tema se llevó al Sanedrín y el Sanedrín dictaminó la ley, todo el pueblo de Israel tiene que recibirla. Si este sabio dice yo no recibo esta ley, no estoy de acuerdo a la ley del Sanedrín, tiene pena de muerte de la Torá. Acá tú ves la grandeza y el poder tremendo que Dios dio a los sabios. Dio a 71 sabios. La verdad no es tan simple. Tú puedes ser muy, muy inteligente, muy sabio, pero, ¿cómo se llama? A veces tú puedes decir algo muy verdadero, pero no es apto para el pueblo hoy día. Por ejemplo, un decreto de los sabios no pueden decretar un decreto que la mayoría del pueblo no pueden, no son capaces de cuidarlo. Es demasiado exigente. Entonces se necesita mucha sabiduría, pero no hay que tomar a la ligera esto, porque una mitzvah de los sabios, algo realmente eh, muy estricto ¿cómo se llama? Y en la ley de la Torah, Dios dio un castigo muy fuerte al que pasa a llevar la prohibición del sabio, de los sabios. Top, entonces seguimos. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, todo el tiempo que la mayoría del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, no viven en la tierra, la obligación de Trumot Masrot es de los sabios. Eh, pero obligación, tenemos que hacerlo, si no tú estás haciendo una prohibición de los sabios, como comer pollo con leche. Y tenemos que agregar también que la mayoría es como todo. No tiene que ser todo el pueblo de Israel, la mayoría es como todo. Y en verdad, entonces cuando el día que haga Aliá, que llegue a Israel, el Ole Hadash, el nueva persona acá a Israel, nuevo Ole, o nazca el niño, que haga la balanza, pase la balanza que pasó la mayoría del pueblo de Israel acá,
que ya se está acercando, ¿verdad? Eh, la mitzvah ya va a empezar a ser realmente de la Torah, no solo de los sabios, que hoy día es para cuidar la mitzvah que no se olvide. Y la mitzvah va a volver a ser como era en un comienzo de la Torah. Pero seguro que va a haber un tiempo que no vamos a ver exactamente si ya es de la Torah o de los sabios todavía. No sabemos cuánta gente está afuera exactamente y cuánto acá. Va a haber un tiempo de duda si es de los sabios o de la Torah. Pero después, si Dios quiere, vamos a poder cumplirla de nuevo de la Torah. Eh, Todo. Seguimos. Esa era la primera parte. Seguimos con Bet, la segunda parte. Otro título sobre el tema. Gvulot Haaretz, los límites de la tierra. ¿Cuáles son las fronteras de la tierra de Israel? O los límites donde se tiene que cumplir la mitzvah de Trumot Umasrot. La mitzvah de Trumot Umasrot es solo con fruta y verdura que crecieron en la tierra de Israel. Y para poder entender cuáles son los límites en el tema de Trumot Umasrot, tenemos que entender que eh, hay dos tipos de santidades sobre la tierra de Israel. La primera no tiene que ver con el pueblo. Es una santidad que no depende, una santidad en sí, que es la santidad que Dios les dio y que son los límites que aparecen en la Torah. Y la Kedusha, la segunda Kedusha es la santidad que se expresa en forma práctica en la mitzvot de la tierra de Israel. Que ella se expresa en forma plena solo cuando el pueblo de Israel o la mayoría está viviendo acá en la tierra de Israel. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una mitzvah de la Torah de vivir en la tierra de Israel. Y esa mitzvah, aunque tú vives solo acá en la tierra de Israel, estás cumpliendo la mitzvah de vivir en la tierra de Israel porque tiene santidad. No es la santidad todavía suficiente para que los frutos que crezcan en ella se exprese esta santidad. Esa segunda Kedushá de los frutos necesita la mayoría del pueblo. Entonces dice así: dos veces fue santificada la tierra de Israel en lo que tiene que ver con el tema de las mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Y hubieron en cada vez distintos límites en la tierra de Israel. La primera vez fue cuando salieron de Egipto, cuando vinieron a la tierra con Yoshua bin Nun y conquistaron la tierra. En ese tiempo, los límites de la tierra fueron en general grandes. La tierra se conquistó y fue parecido a los límites de hoy día. Y no solo eso, incluía también la parte de los hijos de Rubén y Gad
y la media tribu de Menashe, que estaban al lado este del Jordán, y el Golán. Pero después que se destruyó el primer templo y el pueblo de Israel fue al exilio a Babilonia, se anuló esa kedusha, que tiene que ver con la kedusha de las mitzvot que dependen de la tierra de Israel. En los límites de la tierra de Israel se anuló. La segunda vez que se santificó la tierra para el tema de las mitzvot que dependen como el Turmut Masrot, fue santificada por la gente que llegó de Babilonia después de 70 años de exilio, con Esra, Esra Sofer, el escriba. Y lo que pudimos, las tierras o que se santificaron en ese tiempo, fueron más pequeñas en relación a lo que hubo al principio cuando llegamos de Egipto. Ellas incluyen todo lo que es hoy día Judea y Samaria, Judea y Judea versión Brown, algunas partes del norte, del sur y del Golán. Pero aunque fue los límites más pequeños, la Kedushá que se hizo en ese tiempo quedó para siempre. Y aun cuando después de que se destruyó el segundo templo y el pueblo de Israel se fue al exilio, quedó esa Kedushá todavía eh, existiendo en esos límites, que eran más pequeños que la primera vez que llegamos. Entonces, las tierras y los sectores que los que vinieron de Babilonia santificaron, quedó ese sector. Y esos son los límites que hoy día se considera que tiene, que la fruta y las verduras que crecen en esos sectores son los que tienen obligaciones hoy día para cumplir la mitzvah de Trumot Umasrot. Y también hoy día, solo en esos sectores, tenemos la mitzvah de sacar Trumot Umasrot. La razón de esto, que la primera vez cuando llegamos y conquistamos la tierra con Yoshua y se santificó la tierra, cuando entraron los que habían salido de Egipto, fue santificada por medio de la conquista. Cuando el pueblo perdió el dominio de la tierra y fue muy exiliado de la tierra en el primer templo, y la tierra fue conquistada por extranjeros, se anuló la Kedushá primera. Pero la segunda Kedushá no fue por medio de que llegó por la Aliá, por la llegada de Esdras, no fue hecha por medio de la conquista. Estamos sujetos al dominio de Parás, Persia, sino que
el dominio de la tierra y la posesión de la tierra fue por medio de asentamiento. Y ese tipo de eh, dominio del territorio, esa ya no se anula más. Porque así es, se estudia en la Torah, porque este tipo de posesión, la ya no se elimina. Pero en todo caso, esa es la ley, que al principio conquista y fue quitada por la conquista, se anuló, pero acá, cuando se posesió, se obtuvo la tierra por medio del asentamiento en ella, esa Kedushá ya permanece para siempre. Yo escuché, me acuerdo que escuché explicaciones más profundas sobre esto para entenderlo bien. No recuerdo ahora exactamente cuáles son, pero esa es la ley. Eh, Dice el Raf que puede ser que la explicación sobre esto, traiga acá una explicación, se basa que la conquista es una cosa, eh, es una acción, eh, ¿cómo se traduce hitzonit? Una acción eh, externa. Y si la Kedushá está dependiendo de esta acción, cuando se anula esta acción, se anula la Kedushá. Pero la Kedushá que viene de Esdra, que esta no fue por una acción de conquista, sino ellos se asentaron en la tierra cuando llegaron, en una unión distinta con la tierra de Israel, con la santidad eterna que ella tiene. Como dijimos, mm, cuando Dios mandó a Abraham que se vaya de su tierra, lo mandó a la tierra de Israel. Y acá le prometió la tierra de Israel. Y nosotros sabemos que la creación del mundo fue acá. De acá partió todo. El Gan Eden estaba acá. Y, y cuando el pueblo de Israel, cuando ya se había destruido Egipto por completo, cuando ya pasaron las 10 plagas y el mar, si hubiéramos necesitado un lugar tranquilo. ¿Está Egipto construido? Podríamos haber vuelto a Egipto todo libre, limpio de todos los malvados de Egipto y cual murieron. Pero Dios quiere llevarnos a la tierra de Israel. Entonces, esta tierra es la tierra santa para nosotros. Entonces, esta santidad, cuando tú te unes a ella viviendo y poblando la tierra y viviendo y tomándola, posesionándote de la tierra, ¿cómo se llama? No por algo de guerra, sino, ¿cómo se llama? Eh, yo no entiendo bien la explicación, ahora nos la explica muy extenso el Rab, pero dice que la forma de adquirirla, como cuando nosotros compramos la tierra. Cuando Abraham vino, Dios le prometió la tierra a Israel, pero me hará más por la tumba de los patriarcas, que la compró Abraham, y la tierra que compró Jacob. Y ellos se asentaron en ella. Esa relación, esa unidad a la tierra es mucho más fuerte y tiene una ley que la Kedushá que eh, se, se, se entrega a esa tierra ya no se pierde más. Yo me acuerdo que escuché una vez una explicación muy linda, pero mucho tiempo ya. Y esta explicación es del Rod Melamed. Es algo que
como tú puedes adquirir cosas, puedes adquirir distintas, nosotros tenemos adquisiciones, de distintas formas se adquieren cosas. Uno con dinero, otro con vivir en este lugar, distintas formas de adquirir. Entonces cada una tiene su ley. Cuando se adquiere de esta forma, la kedushá que se impregna en la tierra ya no se pierde más. Y explicaciones más profundas hay que buscar. Ahora yo no me acuerdo lo que yo escuché una vez. En todo caso, esa es ley. Entonces, ¿qué dice acá el Rab? Que la, la kedushá que quedó sobre la parte de, eh, de las leyes de la Torá, de mitzvot que dependen de la tierra de Israel, es la parte que viene las tierras que se adquirieron cuando vinieron de Babilonia la segunda vez. Y la primera, que era todo Israel de hoy día, eh, su santidad se perdió. La esencia de la santidad de la tierra real, el que vive hoy día, por ejemplo, en los límites cuando llegó Yoshua, está cumpliendo una mitzvah de la Torah de vivir en la tierra real. Pero lo que concierne a la Kedushá, que se revela junto con la Kedushá del pueblo, de la tierra real más la Kedushá que el pueblo, la primera se perdió y la segunda, que es un terreno más limitado, es la que quedó. Eso es lo que dice acá Romelán. Eh, entonces, esa Kedushá nos anula más. Ve la más. Y entonces, en la práctica, si una familia se va a ir y se va a sentar, o una tribu, de las 12 tribus, en el Líbano, o en el sur, aunque los límites están dentro de los límites que Dios le dio a Abraham. Esa persona que está viviendo allá está cumpliendo con la mitzvah de asentarse, de vivir en la tierra real, que es una mitzvah de la Torah para todos nosotros. Pero de las frutas que salen allá o de las verduras, no tiene que separar Trumot Masro, porque eso no está en los límites cuando llegó Ezra. Acá el Rab dice, en la práctica, la fruta que crecen al sur de Ashkelon, hay discusión entre los sabios y se separa sin bendición. Y hay lugares que no hay que separar, aunque estamos dentro de la tierra de Israel. Por ejemplo, en Aco o en esos sectores, no llegó, no se santificó en el tiempo de Ezra. Eh, Tal vez vamos a leer una ley más y para no hacerlo muy largo, y vamos a seguir estudiando de a poco este tema para poder, Bezrat Hashem, eh, poder cumplir la ley como se necesita y que hay gente que todavía no conoce. Gimel, tercero. ¿Cuáles son las frutas que tienen obligación de separar Trumot Umasrot? En general, toda fruta o verdura que creció en la tierra de Israel está prohibido comerlas o ocuparlas todo el tiempo que no se separó Trumot Umasrot. Pero hay unas reglas que nos van a permitir saber más exactamente qué fruta debe hacerse Trumot Umasrot y qué fruta está libre o verdura. La primera regla, que la fruta tiene que ser una fruta que está en un lugar que es
se cuida. O sea, ¿qué significa esto? Que le pertenece a alguien que está cuidando la fruta y su verdura. Pero, por ejemplo, frutas y verduras que crecieron en un lugar que no le pertenece a nadie, no necesita más. Por ejemplo, si tú estás paseando y en el camino tú ves un árbol de higos y no le pertenece a nadie, se permite comer esta fruta sin separar más. Aunque tú sacaste una cantidad del árbol y la llevaste a tu casa, no necesitas más. Y así, esa es la ley para todas las frutas que crecieron en un lugar que no les pertenece a nadie. Otra condición, que solo la comida que está hecha para un hombre necesita más, pero comida para animales no necesita. Y también todo tipo de eh, vegetales que no se comen en sí. Por ejemplo, si tú tienes una cebolla que no es para comer, sino para sacar de ella semillas, entonces ella no necesita sacarse tu mazo, ni esta semilla, porque estas no son hechas para la comida de un hombre. Acá explica el Rab, dice acá que si tú plantaste un tipo de especie para aliñar, pero a veces se comen ellas mismas, son partes se ponen en la ensalada para darle gusto, pero ellas también se comen, como el perejil o la menta, hay que sacar trumoto. Pero todo tipo de especies que son hechos solo para dar gusto, como las hojas del té, que solo se les da gusto, pero no se comen ellas mismas, hay discusión. El Rambam y otros sabios dicen que ellos no necesitan Trumot Masrot, y hay quienes dicen que sí. El Rab Eliao de Besante y Bendita Memoria dice, saque Trumot Masrot sin bendición. Hay más cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí por mientras. Seguimos. Otra cosa, si una persona no judía tiene tierra acá en Israel y él eh, plantó fruta y verdura y él las cosechó, esa fruta y verdura están libres de Trumutumazro. Eh, entonces, eh, si es un trabajador de una persona que tiene un campo judío y él solo trabaja ahí, las frutas sí tienen Trumutumazro. Pero si es su tierra y él las plantó y las cosechó, esa fruta no tiene Trumutumazro. Pero si él después vende esta tierra y la compra a un judío, las frutas vuelven a tener la obligación de Trumot Masrot.
Dejémoslo hasta acá hoy día. Bezrat Hashem, vamos a seguir. eh, el que puede, quiere, necesita estudiar este tema, con mucho gusto. Shalom, shalom.